Buenos días, mi nombre es José Sánchez Concha, estudiante de automatización y control de procesos industriales, C6DT Barranca Santander, número de ficha 2995-446. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 2 del libro del esquemario. Empezamos con el tema de motores asíncronos, trifásicos y otros tipos de motores eléctricos. Abordamos características técnicas de los motores asíncronos, trifásicos, su composición, sus principios de funcionamiento y diferentes métodos de arranque alternado. Principios y composición de los motores asíncronos. Los motores asíncronos trifásicos funcionan mediante la inducción electromagnética, donde una corriente inducida general genera un par de motor a él. Este principio se basa en la interacción entre un campo magnético giratorio y un rotor que gira en una velocidad inferior a la desincronización. La corriente inducida se genera cuando un conductor corta las líneas de fuerza de un campo magnético. Se utiliza la ley de Faraday para explicar la creación de la corriente inducida. La regla de Lenz establece que la corriente inducida se opone a su causa. El motor asíncrono es llamado así porque el rotor gira a una velocidad menor que la velocidad de sincronización. Composición de los motores asíncronos. Los motores asíncronos se componen de dos partes principales, el estator y el motor. Variaciones de tensión y frecuencia, impacto en el motor. Consecuencias de variación de tensión. Variaciones pueden causar sobrecalentamiento, reducción de torque y vibraciones. Bajo voltaje aumenta corriente y genera pérdidas adicionales. Bueno, las variaciones de tensión afectan el rendimiento del motor, especialmente en términos de corriente y en par de arranque. Esto genera aumentos de tensión que reducen el deslizamiento en carga, disminuciones de tensión que resultan en menor velocidad del motor. Y ahora seguimos con las consecuencias de la variación, con las consecuencias de variaciones de frecuencia. La frecuencia de alimentación influye en el par y la corriente de arranque del motor. El par es proporcional a la corriente y la frecuencia. La corriente de arranque varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. Métodos de arranque de motores asíncronos trifásicos. Arranque directo o DOL. Conexión directa a la red fácil e inmediata, pero con altos picos de corriente puede afectar a la red del equipo. Arranque en estrella triángulo. Reduce la corriente de arranque adecuado para cargas ligeras. Reduce el voltaje inicial mediante un arranque en estrella y posterior cambio a triángulo para rendimiento completo, disminuyendo el impacto en la corriente. Arranque par winding y otros. Incluye devanados divididos para reducir corriente y métodos con resistencia a otro autotransformador para controlar el par inicial. Permite un arranque suave, pero es muy costoso. Métodos electrónicos y rotóricos de arranque. Arranque electrónico soft starter. Con control gradual de tensión para evitar picos. Mejora la vida del motor y reduce impactos eléctricos y mecánicos. Eh, arranque, arranque rotórico con resistencia. Se aplican resistencias en el rotor para controlar el par y la corriente durante el arranque, especialmente en motores de anillo. Comparativa de métodos. Directo. Simple, pero tiene un fuerte pico de corriente. El de estrella es moderado y eficiente. Electrónico, control preciso y mayor coste. Regulación de velocidad en motores asíncronos. Velocidad de sincronización. Determina la base para el cálculo de velocidad real y deslizamiento del motor. La velocidad ha mejorado con el uso de convertidores de frecuencia, permitiendo el control más preciso. Motores de jaula.
con corriente de arranque a 4 o 8 parte de arranque de 0,6 a 1,5. Motores de anillos. Corriente de arranque de 1,7 a 4. Par de arranque superior a 2,5. Métodos de frenados en motores eléctricos o sistemas de variación de velocidad y frenado eléctrico. Frenado por contracorriente. Invierte la dirección de la corriente para desacelerar rápidamente el motor. Es eficaz, pero requiere detener el motor antes de que gire en sentido contrario. Y si se utilizan dispositivos automáticos para controlar la parada, en los motores de jaula los limita la temperatura. Son mejor para baja potencia. El anillo se ponen resistencias rotóricas para limitar la corriente y el par. Frenado por corriente rectificada. Utilizando en los motores de anillo y jaula, se envía corriente rectificada al estator desconectado de la red, creando un flujo fijo. La corriente debe ser aproximadamente de 1,3 veces la corriente nominal para frenado adecuado. Otros sistemas de frenado de motor asíncrono monofásico, frenado hipersónico. El motor gira a una velocidad superior a la de sincronización, generando frenado por resistencia del motor. Motor asíncrono monofásico. Es usado en aplicaciones residenciales y pequeñas máquinas. Consta de un solo devanado y sistemas auxiliares para el arranque. La corriente alterna monofásica genera un campo alterno simple que impide el arranque en vacío. Se requieren técnicas de arranque como paso auxiliar, resistencia inductiva y condensador. Motores de corriente continua, composición y funcionamiento. Composición. Consta de un rotor con devanados, escobillas y estator con imanes o bobinas. Sencillos y de control preciso. Principio de funcionamiento. Basados en interacción entre campo magnético y corriente en el rotor, generando un par de fuerza de forma directa y continua. Tipos principales: motores de imán permanentemente, de excitación independiente, serie y derivación, cada uno con características específicas para distintas aplicaciones. En esta tabla podemos ver un resumen de comparativa, motores y métodos de control. Podemos ver métodos, aplicación, ventajas y desventajas. En arranque DOL, soft starter, variación de frecuencia y motores CC. Esta comparativa facilita elegir la solución apropiada según los requerimientos técnicos y económicos de la aplicación industrial o educativa. Esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.